Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ñuka Quichua. Mi nombre es José Luis Maigua y he hecho este video un poco diferente. Vamos a hablar precisamente del levantamiento indígena que hubo hace unos días, porque la verdad fue bastante reprimente, bastante lamentable ver cómo nuestros hermanos indígenas se morían, quedaban heridos, pero el gobierno no hacía nada al respecto. Y justamente vamos a hablar un poco sobre ese tema porque por el mismo hecho de que Ñuka Quichua es para los indígenas, es para quienes les gusta el idioma quichua, la cultura indígena, me veo bastante triste, bastante asombrado a la vez de toda la represión que mantuvo el gobierno hacia nosotros, el pueblo indígena. Eh, para más o menos, para los que no saben, esto empezó con el famoso decreto 883, donde estaba haciendo algunas medidas económicas, entre ellos era bajar, más bien dicho, quitar el subsidio a la gasolina, por lo cual tanto transportistas como el pueblo indígena, que somos los más vulnerables, entre comillas, los que más sufrimos de esto, hicimos una marcha pacífica o tratábamos de hacer más bien una marcha pacífica hacia la ciudad de Quito para nosotros también dar nuestro voto, nuestra voz en sentido de estar en contra de esas medidas económicas. A lo que el gobierno simplemente nos recibió fue con policías, con soldados y desde ahí empieza la historia. Una historia bastante lamentable y de hecho también para recordar, ya que fue discriminado, fue pisoteado, fue humillado en su totalidad el pueblo indígena, con balas, con bombas, con toletes, con tanques, prácticamente ya era una zona de batalla. Y el presidente al respecto no hizo absolutamente nada más que esconderse, irse a Guayaquil, hacer un sede del gobierno a Guayaquil y desde ahí transmitía las cadenas nacionales donde mencionaba que buscaba diálogo. Mientras en Quito, el pueblo indígena también con los militares, con los policías, se mataban. Prácticamente se estaban dándose pueblo contra pueblo. Y el gobierno no supo responder de la forma correcta o de cómo nosotros hubiéramos esperado. Porque como mencionaba, esto era una marcha pacífica. Por esa razón fuimos con familiares, adultos mayores, mujeres, niños, pero al recibirnos de esa forma, lo único que nosotros hicimos es también, de cierta forma, responder a eso, defendernos, pero como no teníamos nada, absolutamente nada, solo teníamos cartones, solo teníamos por ahí algunos botellas tipo mascarilla, mientras que ellos estaban totalmente armados. Y tanto fue la complejidad también, hablando ya de las televisiones, de los periodistas, que no supieron llevar la información a cabo como es. Hubo mucha tergiversación de los contenidos, mucha manipulación, por lo que no transmitían cómo se suscitaban los hechos. Agradezco en parte a esto más bien a las personas particulares quienes transmitían en vivo y en directo todo lo que estaba pasando, la realidad, y también a las personas, a los canales exteriores quienes trataban de llevar la información a pesar de que también sufrían agresiones por parte del gobierno. Y a la final esto conllevó a que prácticamente Quito se volviera una zona de batalla, con tanques, con militares, con armas, todo en contra del pueblo indígena. Esto ya se volvió una represión total hacia la cultura indígena. Los transportistas tuvieron una reunión donde manifestaron que iban a subir el precio del pasaje. Con eso ellos, bien gracias, se alejaron. Pero claro que hubo también transportistas que no estaban de acuerdo en ello y como pueblo estaba apoyando a la lucha. Estaban junto con nosotros insistiendo en derogar esa medida. Luego de tantos días, luego de tanto sufrimiento, tanto dolor, muerte y todo lo demás, abrieron apertura al diálogo. Luego de tantas muertes, tantas heridas, abrieron apertura al diálogo desde el gobierno central. Pero anterior a ello, hubo
gestos de cualquier tipo, tanto del gobierno como también de ministros. No daban la cara mientras que el pueblo se mataba, ellos simplemente con un lo siento querían escaparse, más bien vinieron a tratarnos a nosotros de vándalos, de terroristas, de que somos narcotraficantes, de que nosotros estamos pagados por Correa, o a su vez incluso Nebot, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, supo manifestar que nosotros somos indios del páramo. Entonces todo eso hizo que el pueblo en sí se levantara, ya no solo por las medidas económicas, ya no solo por el decreto 883, sino esto ya se fue más bien a lo personal. La lucha que mantuvimos nosotros los indígenas ya no era solo por eso, sino más bien por el orgullo que tenemos nosotros como pueblo indígena, era por el poder que nosotros teníamos como pueblo indígena y por supuesto también para no perder nuestra credibilidad. Porque si nosotros dábamos un paso atrás, prácticamente nos iban a pisotear el gobierno, no íbamos a tener ni voz ni voto para, yo que sé, en problemas posteriores. Por lo tanto, tuvimos que estar a la lucha. Más que todo, como mencionaba, por el bienestar de nuestra familia, de nuestro pueblo. Porque si derogaba eso no servía, no beneficiaba únicamente a los indígenas, sino servía eso para todo el Ecuador. Y por supuesto había también personas que no nos creían capaces, se burlaban de nosotros, se reían en la cara, decían que éramos indios, que nos portamos como animales, que las cosas no se arreglan así, se arreglan hablando, discutiendo en mesas de diálogos. Pero ya que no accedió el gobierno a eso, más bien nos reprimían cada vez más, no tuvimos de otra que también nosotros responder, por decirlo así, con herramientas, con protección clandestina, recursos que apenas en ese instante pudimos nosotros elaborar, como son cartones, triplex, porque no tuvimos de otra. Y a eso el gobierno le llamó que somos nosotros especialistas en ello, que Correa está financiando todo eso. Recuerden que la CONAIE, los indígenas del pueblo indígena, en el gobierno de Correa también luchamos, peleamos por nuestros derechos. Y en el gobierno de Lenin también. Eso quiere decir que nosotros no somos ni de izquierda ni de abajo. Somos una organización que defendemos nuestros ideales, que defendemos a nuestro pueblo, el bienestar, el desarrollo, el futuro de nuestra organización, de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades. Por esa razón también hago un llamado a todos ustedes indígenas y también a los docentes que justamente están dando clases de quichua y también promocionando esto de la cultura, de la convivencia indígena, a que nos unamos y saquemos aún más adelante la cultura indígena, saquemos aún más adelante el idioma quichua, porque desde un principio, desde que empecé a hacer estos videos, yo les mencionaba que a mí me interesa es que aprendan el idioma, que practiquen el idioma y más que todo que tomen en práctica, que lo hablen con sus familiares o quien sea, pero que la cultura no se muera, que vayamos fortaleciendo el idioma quichua. Y por el mismo hecho de que el gobierno quiso suprimir prácticamente todo eso, nosotros no vamos a quedar conformes con esto, con que nos diga que fueron muertes accidentales, con que ya derogué el decreto y con eso ya quédense tranquilos. Todo el pueblo está lastimado, está triste, está totalmente en llanto por esta situación, porque mencionaba, hay personas muertas, heridos de gravedad, personas que perdieron las manos, los ojos. Entonces todo eso no va a quedar impune. ¿Y cuál es nuestra forma de agradecimiento? Luchar, mantener la unión, identificarnos como indígenas, mantener las tradiciones, las culturas, la convivencia, practicarlo con orgullo, dar la cara, no decir tal vez yo no me creo indígena, que el idioma no me gusta. Entonces unámonos todos, mantengámonos unidos, trabajemos en conjunto, pueblo indígena, nacionales indígenas y también el resto de las personas obreras, trabajadoras. Agradecemos a las universidades, a los estudiantes quienes se hicieron presente con la ayuda humanitaria, también en lo que se refiere a primeros auxilios
a todas las personas quienes apoyaron en toda la sierra, apoyaron en este caso bloqueando las vías como protesta también ante las medidas económicas, porque no solo iba a afectar al pasaje, iba a afectar totalmente, absolutamente en todo. Gracias a todos ustedes por ver el video. Recuerden, suscríbanse al canal para que todos los videos que voy subiendo sobre el aprendizaje del idioma quichua, ustedes también vayan acogiendo, vayan aprendiendo y sobre todo vayan poniendo en práctica. Me interesa a mí mucho que ustedes aprendan el idioma. Hay muchas personas que me están escribiendo, que me están sugiriendo temas. De hecho, hay un grupo en WhatsApp de Ñuka Quichua, pueden incluirse para que de esa forma, uniéndonos todos, saquemos adelante el idioma también, que ha estado un poco quedándose para atrás, que en la actualidad estamos perdiendo ya la cultura también de hablar el idioma, no sé, por recelo, por miedo o por lo que es difícil, pero yo también trato de apoyar con lo poco que sé, subiendo los videos constantemente. Vamos a ser más constante con los videos, así es que suscríbete y más que todo, gracias por aprender el idioma quichua. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.